jóvenes, vamos a trabajar el primer tema de la unidad número 5. Y la unidad número 5 ya sabemos que se llama funciones trascendentales 2. En este caso el 1.1 es funciones inyectivas. Ya vamos a ver a qué se refiere el término inyectivo. Solo nos dice que sea f de x igual a x más 1, se sabe que f de 3 igual a 4. ¿Será que existe otro valor de x en R tal que f de x sea igual a 4? Y lo mismo nos dice, en el caso de la función f de x igual a x cuadrado, ¿será que se cumple que f de 2 es igual a 4? Ocurrirá lo mismo que en el caso anterior. Vale. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es graficar o obtener las gráficas para de manera ordenada poder ver o poder comprender el concepto de inyectivo o no. Vale. Para empezar, tenemos aquí este problemita. Nos vamos a auxiliar de la tabla para poder graficar, aunque sabemos que lo podemos hacer con GeoGebra, pero hay funciones donde es necesario recordar. Por ejemplo, aquí f de 2. F de menos 2 significa que en lugar de x yo escribo menos 2. Entonces me queda menos 2 más 1. Y menos 2 más 1 ya sabemos que es menos 1. Entonces el primer punto sería menos 2, menos 1. Para menos 1 en lugar de x escribo menos 1 más 1. Y menos 1 más 1 es 0. Entonces el siguiente punto es menos 1,0. Para el otro caso en lugar de x escribo 0. Y 0 más 1 es 1. Entonces el punto sería 0,1. El siguiente punto sería, en lugar de x escribo 1 más 1, 2. Entonces el punto es 1,2. Y para el otro en lugar de x escribo 2 y me queda 2 más 1 y eso me da 3. Entonces el siguiente punto es 2,3. Ahora recordemos que con estos puntos yo ya puedo elaborar la gráfica. Vale, la voy a elaborar de color rojo. Primer punto es menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1, sería acá, ¿verdad? Siguiente punto es menos 1,0, sería acá. El otro punto es 0,1. El siguiente punto es 1,2. Y el tercer punto es 2,3. Ahora lo único que tengo que hacer es unir por medio de una línea recta, ¿verdad? Todos esos puntos para generar la gráfica de la función f de x igual a x más 1. Entonces, una vez generada la gráfica, el problema me decía que se sabe que f de 3 es igual a 4. ¿Será que existe otro valor de x tal que, en R tal que f de ese x sea igual a 4? Si nosotros nos percatamos, f de 3 dice que es igual a 4. ¿Será que existe otro valor de x donde exista también que f de x va a ser igual a 4? Si nos fijamos, no existe otro valor de x donde también nos dé 4. Entonces, en ese caso, el único valor de x tal que f de x es igual a 4 es 3. Miren, cuando x vale 3, f de x vale 4. Entonces solo en este punto se obtiene 4. Ahora vamos a trabajar con la segunda función. F de x igual a x cuadrado. Ya sabemos que aquí es como que yo evalúe f de menos 3 es igual a menos 3 al cuadrado. Y menos 3 al cuadrado es 9. Entonces el punto sería menos 3,9. ¿Por qué 9? Porque recordemos que menos 3 por menos 3 es 9. Para el otro caso sería menos 2 al cuadrado y menos 2 al cuadrado es 4, entonces el punto sería menos 2,4. El siguiente caso sería menos 1 al cuadrado y eso da 1, entonces el punto sería menos 1,1. El siguiente punto sería 0 al cuadrado y eso es 0, entonces el punto sería 0,0. Siguiente punto, 1 al cuadrado, ese es 1, entonces el punto sería 1,1. Siguiente sería 2 al cuadrado y 2 al cuadrado es 4, entonces la coordenada sería 2,4. Y por último, 3 al cuadrado es igual a 9, entonces el punto sería 3,9. Vale, para graficar hacemos el mismo proceso, ¿verdad? Tomo el plano cartesiano y voy a ubicar cada uno de los puntos que obtuvimos ahí. El primer punto a tomar sería menos 3,9. Me ubico en menos 3 y luego el 9. Siguiente punto, menos 2,4. Menos 2,4 sería ahí. Siguiente punto, menos 1,1 sería acá. Luego 0,0. Luego 1,1, 2,4 y 3,9. Y si nos fijamos, esta es una parábola. Unimos los puntos y obtenemos la parábola porque es una función cuadrática. Vale. Y ya vamos a analizar lo que el problema nos decía. Vaya, si nos fijamos,
El problema nos preguntaba, ¿será que se cumple que f de x es igual a 4? ¿Será que es 2? ¿Será que va a existir otro valor donde también valga 4? Vamos a ver. Si nos fijamos, para f de 2, f de x vale 4. ¿Habrá otro valor en que valga 4? Ah, sí, miren, aquí está otro donde también es 4. ¿Y quién es ese valor? Es menos 2. Y si yo quisiera seguir comparando, miren, ¿habrá otro donde f de x sea igual a 1? Sí, miren, existe para 1 y también para menos 1. Y si quisiera seguir comparando, donde sea 9, existe para 3 y también para menos 3. Entonces, pero en este caso me estaba preguntando, para f de 2 existe 4. ¿Será que hay otro valor de x donde también tenga la misma coordenada en y? Sí, miren. Entonces sí existe. Entonces, activa A solamente si a los valores diferentes del conjunto A le corresponden valores diferentes del conjunto B. Simbólicamente, si A y B son elementos de A con A distinto de B, entonces el valor de A tiene que ser diferente al valor de B. En la gráfica que hicimos, en la de color rojo, para cada valor de X existe un valor diferente en Y. ¿Estamos? A eso se refiere que es inyectivo. Ahora bien, también se puede definir de la siguiente manera, ¿verdad? Que B es inyectiva de A si a cada imagen de B le corresponde una única preimagen de A. Es lo que explicábamos, ¿verdad? Que a cada valor de X solo le corresponde una imagen de f de X, ¿verdad? No así con la de color azul. ¿Por qué? Porque 2 es diferente de menos 2. Y si nos fijamos, ambas tienen la misma imagen que es 4. Entonces ahí no se cumple lo de inyectivo. Vamos a ver, para determinar gráficamente la inyectividad de una función se trazan rectas horizontales sobre la gráfica. Y si una recta intersecta la gráfica en 2 o más puntos, entonces la función no es inyectiva. Aquí tenemos los dos ejemplos claros que nosotros hicimos, que son estos mismos. Lo que se hace es lo siguiente, miren. Aquí se trazan líneas horizontales. Aquí se han trazado 3. Y si vemos cada línea horizontal, solo corta en un punto a la gráfica. Entonces, toda recta horizontal intersecta en un solo punto a la función, por lo tanto, f de x igual a x más 1 se dice que es inyectiva. ¿Estamos? Vale. Pero, si vemos la segunda función, basta con que yo trace una sola línea horizontal. Y yo puedo trazar más acá. Pero si nos fijamos, con una que yo trace, me fijo que esa gráfica corta al eje o corta a f de x en 2 puntos esa recta. Cuando la corta en 2 puntos, aquí nos dice que la recta horizontal que pasa por el punto 2,4 también pasa por el punto menos 2,4. Por lo tanto, f de x igual a x cuadrado no es inyectiva. Porque en este caso, vean, 2 es diferente de menos 2. Y además, f de 2 es 4 y f de menos 2 también es 4. Entonces, por medio de la prueba de la línea horizontal, podemos ver que se corta en 2 puntos. Cuando eso sucede, vamos a decir que no es inyectiva. ¿Estamos? Y cuando solo corta en un punto, vamos a decir que sí es inyectiva. Entonces, con lo que ustedes van a hacer, van a trazar la gráfica de cada una de estas. Se pueden auxiliar de la tabla y también de GeoGebra para comprobar que lo que ustedes hicieron está bien. Y van a trazar líneas verticales. Si las líneas horizontales, solo cortan a la gráfica en un punto, entonces es inyectiva. Pero si usted ve que al trazar un par de líneas horizontales corta la gráfica en 2 puntos, entonces vamos a decir que no es inyectiva. Eso es lo que tenemos que hacer.